Donde hay desesperación, siempre hay un profeta esperando. Friedrich Nietzsche. El mayor suicidio en masa de la historia. Más de 300 niños envenenados, un total de 918 víctimas. Esta es la historia de una mente malvada. El comienzo y triste fin de Jonestown. Jim Jones nació en Indiana en 1931. Su padre, James Thurman Jones, veterano en la Primera Guerra Mundial, sufría de problemas de salud debido a los efectos del gas mostaza y tenía serios problemas de alcoholismo. Su madre, Lynetta, pasaba largas horas fuera de casa trabajando. Desde pequeño, Jim mostraba un comportamiento extraño. Practicaba funerales con animales y estudiaba obsesivamente textos religiosos y marxistas. Una vecina contó que Jones tenía una obsesión con el poder desde niño. Solía reunir amigos y los obligaba a rezarle a él. A sus 15 años, ya era conocido como un joven extraño, aislado y profundamente obsesionado con la religión y la muerte. Predicaba a animales en graneros abandonados e incluso simulaba ser Jesucristo. Leía obsesivamente la Biblia, el Manifiesto Comunista, a Stalin, Hitler y Gandhi. No como modelos morales, sino como estudios de poder y manipulación de masas. Entre sus 16 y 17 años, trabajó en una funeraria. Los rumores decían que cerraba la puerta con llave y se quedaba solo con los cuerpos durante la noche. Se dice que pasaba tiempo hablándole a los cadáveres. A los 20 años, fundó su propia iglesia, llamada el Templo del Pueblo. Prometía integración racial, ayuda social y amor colectivo. Miles lo siguieron. Incluso políticos como Harvey Milk, quien lo apoyó públicamente. Jones adoptó varios hijos de diferentes razas y los llamó su familia del arco iris. Quería dar el ejemplo de una sociedad sin racismo. En el año 1955, con 24 años, fundó la iglesia conocida inicialmente como Templo del Pueblo del Evangelio Completo. Años después, el nombre fue reducido a Templo del Pueblo. Esta iglesia tenía entre 3.000 y 5.000 miembros activos en su auge en Estados Unidos, especialmente en San Francisco y Los Ángeles. Estaba convencido de que el FBI, la CIA y otros enemigos querían destruirlo. Soy Jim Jones, no le pienso dar like a este video difamatorio sobre mí. Si crees en mi inocencia, tampoco le des like ni te suscribas. Gracias por tener fe en mí. En 1974, con 43 años, compró un terreno en plena selva de Guyana, al que llamó Jonestown. Allí, prometía crear el paraíso socialista, sin capitalismo, sin racismo, sin odio. Pero lo que construyó fue un infierno tropical. Instaló altavoces por todo el asentamiento. Día y noche se escuchaba su voz, sermones, amenazas, incluso advertencias sobre un supuesto ataque del gobierno norteamericano. Los seguidores dormían poco, trabajaban mucho y eran sometidos a simulacros de suicidio llamados noches blancas. Los hacía beber un líquido y decía que habían sido envenenados, para luego revelar que era una prueba de lealtad. Esta práctica
la hacía frecuentemente, generando una confianza, la cual podría utilizar a favor de su oscuro propósito. A mediados de 1978, el congresista Leo Ryan recibió numerosas cartas de familiares preocupados por sus seres queridos en Johnstown. El 14 de noviembre de 1978, él, junto con 17 personas, viajaron a Guyana entre familiares, periodistas y camarógrafos. En un principio, Jones permitió el acceso e incluso organizó una presentación sonriente de Johnstown. Pero al poco tiempo, algunas personas se le acercaban a Ryan, pasándole notas, las cuales empezaron a mostrar otra realidad. Ayúdanos, no nos deja irnos, nos vigilan. Por favor, sáquennos de Johnstown. Vernon Gosney y Monica Bagby. Si no me llevan ahora, nunca más podré salir de aquí con vida. Por favor, ayúdame a salir de aquí, estoy atrapado. Estas notas fueron un punto de quiebre para el congresista. Tras recibir las notas secretas y hablar con varios miembros que querían escapar, Leo Ryan enfrentó directamente a Jim Jones, quien le dijo que respetaría la voluntad de cada persona y que cualquier miembro del templo que quisiera irse, podía hacerlo. El 18 de noviembre por la mañana, Ryan junto a desertores, periodistas y acompañantes, se preparaban para abordar 2 avionetas rumbo a los Estados Unidos. Eran 15 personas del culto quienes decidían partir, pero a último momento, se unió al grupo Larry Layton, un miembro fanático del culto que fingía desertar. Mientras todos subían a las avionetas rumbo a su país, el ambiente era tenso. Ryan sospechaba que algo no estaba bien. En la pista, el caos comenzó. Larry Layton sacó un arma de fuego y comenzó a disparar a quemarropas contra el grupo que se iba a ir, hiriendo de muerte a algunos de ellos. Mientras tanto, un tractor con remolque se aproximaba lentamente. En él, venían miembros armados del templo, que habían recibido la orden directa de no dejar que nadie se vaya con vida. Sin mediar palabra, abrieron fuego con fusiles semiautomáticos M1 y rifles de asalto. El tiroteo fue devastador, sin dar tiempo a reaccionar. 5 personas fallecieron. El congresista Leo Ryan, el reportero de la NBC, Don Harris, el camarógrafo de la misma cadena, Bob Brown, el fotógrafo del San Francisco Examiner, Greg Robinson, y Patricia Parks, una de las desertoras del templo que intentaba huir. Jackie Speyer, asistente del congresista Leo Ryan, recibió 5 disparos y quedó tirada en el suelo. Siguió respirando lentamente para no delatarse y durante 22 horas estuvo tirada en la pista, sangrando pero con vida. El resto del grupo escapó hacia la selva. Corrieron por la maleza, sin saber si serían perseguidos, y se escondieron hasta que las autoridades guyanesas llegaron al día siguiente. Estos asesinatos fueron la señal final para Jones. Había cruzado un umbral del que no podía volver. Mientras ocurría el tiroteo en la pista, Jones ya había activado el plan B. Reunió a todos en el pabellón central y frente a un micrófono, pronunció su última y siniestra alocución que quedó registrada en una cinta conocida como Death Tape. Entre otras cosas en la cinta de la muerte, decía frases como: esto no es un suicidio. Es un acto de revolución contra un mundo inhumano. Ellos vendrán por nuestros hijos, los torturarán. Asegurando a sus fieles que los soldados estadounidenses invadirían Johnstown. Habiendo pasado 30 minutos del ataque a Leo Ryan y el resto, Jones ya tenía todo preparado. Dentro de grandes barriles, tenía una mezcla de Favorite, un concentrado sabor a uva, cianuro, Valium y prometazina.
El ritual del envenenamiento había comenzado. Los primeros en ser envenenados fueron los bebés y niños pequeños. Fueron forzados a ingerirlo con jeringas sin aguja, directamente en la boca. Las madres o padres lo sostenían en brazos, llorando mientras obedecían las órdenes, sabiendo lo que iba a pasar. 304 niños, sin siquiera noción de lo que estaban tomando, perdieron la vida. Los adultos formaron filas, tomaban envases de papel o plástico con la mezcla y se dirigían a una zona para esperar la muerte. Algunos se desplomaban en minutos, otros convulsionaban. Muchos no querían tomarlo, pero estaban rodeados de los guardias del templo, armados con rifles y ballestas, listos para disparar a quien se resistiera. A quienes intentaban huir o se resistían, se les inyectó el veneno directamente, por lo general en el hombro o la espalda. Se encontraron decenas de jeringas usadas en el lugar y varios cuerpos con marcas de punción. Sobrevivientes como Jason Thrash y Odell Rawls recordaron gritos de desesperación, niños llorando y padres suplicando. Pero poco a poco, el sonido fue cambiando. Se generó una tensa calma, un sonido pesado y opresivo. Se terminaron de repente todos los sonidos. Jonestown no fue solo el fin de una secta. Fue una advertencia brutal sobre el poder del carisma, la manipulación y el fanatismo. 918 personas perdieron la vida ese día, incluso Jim Jones, quien no tomó veneno. Su cuerpo se encontró con un disparo en la cabeza, justo detrás del templo donde ocurrió el suicidio masivo.